¿Qué hacemos en medio de los problemas? Buenos días, hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es miércoles 9 de noviembre y vamos a continuar hablando acerca de qué hacemos en medio de los problemas. Vamos a comenzar orando. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias Señor por el tiempo que tú nos das para abrir tu palabra. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender lo que tenemos que hacer en medio de los problemas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. La semana pasada vimos en Hechos 27 un contraste entre las personas que confían en ellos mismos sin considerar a Dios y las personas que confían en el Señor en medio de los problemas. Pablo fue detenido en Jerusalén y luego fue llevado a Cesarea. En ese periodo se le presentaron oportunidades para recuperar su libertad, tomando ciertos atajos, pero él no los tomó y se mantuvo firme. Pablo fue detenido ahí en Jerusalén y luego fue llevado a Roma, pero cuando fue llevado a Roma pasó por dificultades. Se le presentaron muchos problemas. Ahora, ¿cómo actuamos en esas situaciones? Lo primero que vimos la semana pasada es cómo actúan las personas que confían en sí mismos. Pero ahora veremos cómo actúan las personas que confían en Dios. Vamos al versículo 21 del capítulo 27 de Hechos. Y la palabra del Señor dice así. Entonces, como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo: «Oh hombres, debíais haberme escuchado y no haber partido de Creta para evitar este daño y pérdida. Pero ahora os insto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche estuvo conmigo un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me dijo: no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh hombres, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Pero es necesario que demos en alguna isla». Cuando llegó la 14ª noche, siendo nosotros llevados a la deriva a través del mar Adriático, y a la medianoche los marineros sospecharon que se acercaban a alguna tierra. Echaron la sonda y hallaron 20 brazas. Pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Temiendo dar en escollos, echaron las 4 anclas de la popa y ansiaban el amanecer. Como los marineros procuraban huir de la nave, echaron el esquife al mar, simulando que iban a largar las anclas de la proa. Pablo dijo al centurión y a los soldados: «Si estos no quedan en la nave, vosotros no podréis salvaros». Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Cuando comenzó a amanecer, Pablo animaba a todos a comer algo, diciendo: «Este es el 14º día que veláis y seguís en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis algo, pues esto es para vuestra salud, porque no perecerá ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros». Habiendo dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Cuando todos recobraron mejor ánimo, comieron ellos también. Éramos en total 276 personas en la nave. Luego, satisfechos de la comida, aligeraban la nave echando trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero distinguían una bahía que tenía playa, en la cual, de ser posible, se proponían varar la nave. Cortaron las anclas y las dejaron en el mar. A la vez soltaron las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa e iban rumbo a la playa. Pero al dar en un banco de arena entre dos corrientes, hicieron encallar la nave. Al enclavarse la proa quedó inmóvil, mientras la popa se abría por la violencia de las olas. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se escapara nadando, pero el centurión, queriendo librar a Pablo, frustró su intento. Mandó a los que podían nadar que fueran los primeros en echarse para salir a tierra.
y los demás unos en tablas y otros en objetos de la nave. Así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. En este relato tal vez lo que menos queremos escuchar es el clásico que Pablo dice: se los dije. Cuando nos encontramos en problemas, y esos problemas son a causa de nuestras malas decisiones, lo último que queremos escuchar es: te dije, te lo dije. Pero las palabras de Pablo no se quedan ahí, no se quedan en una simple reprensión. Durante todo el tiempo en el que el barco estaba en problemas, ¿qué estuvo haciendo Pablo? Ahora, el pasaje no dice nada al respecto, pero puedo imaginarme a Pablo haciendo algo, y ese algo es orar. ¿Qué más podía estar haciendo? Es quien dirá a los tesalonicenses: orad sin cesar. O le dirá a Timoteo: los hombres oren en todo lugar. Lo siguiente que les dice es: les exhorto a tener ánimo. Ahora, dirán: ¿cómo? ¿No estás viendo lo que está sucediendo? Estamos 14 días sin comer a la deriva. Estamos a punto de morir y tú quieres que tengamos ánimo. Para Pablo, las palabras del Señor resonaban una y otra vez en su mente: sé valiente. Pablo, pues si así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor, en su gracia y fiel a lo que le había dicho, envió un ángel que le dijo a Pablo: no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo había sido arrastrado a este problema por la falta de sabiduría de otras personas, pero él no se estaba quejando, él no los estaba culpando, él no estaba a todo momento diciéndoles: debían haberme hecho caso, debían haberme hecho caso. Estaba confiando en Dios, estaba confiando en la promesa que el Señor le había hecho. Pablo tenía que llegar a Roma para predicar el Evangelio a las personas. Incluso el mismísimo César escucharía de la boca de Pablo el mensaje de salvación. Y de nuevo, Pablo no buscó el problema. Es más, desde que se convirtió, Pablo siempre se encontró en aflicciones. Como les dice a los hermanos en Corinto, estuvo en cárceles, en azotes, sin medida, en peligros de muerte. 5 veces había recibido de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces había sido flagelado con varas. 1 vez había sido apedreado. Y ahora se encontraba en puertas de un naufragio. Él no estaba buscando esos problemas. Su aflicción venía por ser siervo de Dios o por estar involucrado en situaciones que él no había buscado. Como dije la semana pasada, muchas veces somos arrastrados a los problemas no porque los buscamos, sino porque otros los provocan. La confianza de Pablo, sin embargo, estaba en el Señor. Pablo confiaba en el Señor en ese tiempo de aflicción. Sabía que el Señor encaminaría toda cosa para bien, incluso si él llegaría a morir. Y en este caso es increíble cómo el Señor obró, no solo protegiendo a Pablo, sino también a todos los que estaban en el barco, que, como dice Lucas, eran 276 personas. El ángel le dijo que Dios le había concedido a todos los que estaban navegando en ese barco. Y es posible que la solución que el Señor dé a nuestros problemas sea de bendición no solo para nosotros, sino también para otros. Y en este caso fue así. Dios obró salvando a Pablo, salvando a Lucas, a Aristarco, pero también a 273 personas más.
Por eso Pablo podía repetir y decirles: por tanto, oh hombres, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será como me ha dicho. Pablo confiaba en el Señor. A diferencia de los demás que confiaron en ellos mismos, confiaron en su destreza, en sus capacidades. Él sabía que las cosas iban a ser como Dios había dicho, porque sabía que el Señor era fiel. Las malas decisiones traerían consecuencias. El barco se perdería, pero el Señor había prometido mantener con vida a todas las personas que estaban en ese barco. Y al final de todo, el barco naufragó. Y los que podían nadar, nadaron hasta llegar a tierra, y los que no podían hacerlo, se agarraron de tablones y otros objetos que flotaban y también llegaron a tierra. Como el Señor había dicho, todos llegaron salvos a tierra. Pero lo más importante durante todo el proceso es que la honra y gloria fue para el Señor a través de la vida de Pablo. El relato no dice cuántos de los que estaban en el barco creyeron el mensaje del Evangelio, creyeron en Jesús. Pero el Señor tuvo un propósito muy grande en todo lo que aconteció en este viaje. Ahora, ¿qué podemos sacar como aplicación de este pasaje? Deberíamos preguntarnos, ¿qué hacemos cuando vienen los problemas? ¿Confiamos en nosotros mismos o confiamos en el Señor? Puede que confiemos en nosotros mismos porque tal vez nunca hemos confiado en el Señor. Y lo primero que deberíamos hacer es confiar en Él para salvación. Porque Jesús vino para rescatarnos de nuestra condición de pecadores, de personas que están alejadas de Dios. Él vino a reconciliarnos con Él. Él vino para salvarnos. Y en nuestra condición natural, obviamente que nosotros no confiamos en Dios. Pensamos que tenemos nuestra vida en nuestras manos. No consideramos a Dios en ninguna decisión. Todo lo hacemos buscando lo que más nos conviene o lo que queremos. Estamos enfocados en nosotros mismos. Ahora, una vez que nosotros reconocemos nuestra condición de personas alejadas de Dios, de pecadores, porque su Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y entonces le recibimos como Señor y Salvador, podemos confiar en Él. Por eso Pablo podía asirse del Señor, incluso en esas situaciones tan difíciles. Era el Señor dando convicción a Pablo de su fidelidad. Era el Señor utilizando esta situación para ir moldeando a su Hijo de acuerdo con su perfecta voluntad. Ahora, tal vez hemos confiado en Jesús para salvación, pero vivimos confiando en nosotros mismos para sobrellevar o para salir de los problemas. El Señor quiere que veamos que debemos confiar en Él. Solo poniendo nuestra confianza en Él, vamos a ver el propósito que Él tiene para nuestras vidas en toda situación. Y algo que tenemos que tener por cierto es que Dios no va a eliminar los problemas en nuestra vida. Vamos a estar en problemas, vamos a estar en aflicción. Posiblemente vamos a estar en problemas por nuestras malas decisiones o porque hemos sido arrastrados por las decisiones de otros. Pero el punto es que Dios va a utilizar incluso esos problemas para cumplir sus propósitos. Y vamos a sufrir las consecuencias y tal vez vamos a sufrir mucho. Pero como Pablo dirá en Romanos 8, que sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esa confianza solo puede estar en una persona que tiene a Jesús como Señor y Salvador. A una persona que ama al Señor, a esa persona que ha sido llamada por el Señor.
a esa persona que ha sido llamada conforme al propósito de Dios. Que el Señor nos ayude a confiar en nuestro Señor en todo momento. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de tu palabra cuán importante es que confiemos en ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir confiando en ti, Señor. Te pedimos, Padre amado, que no solo acudamos a ti cuando las cosas se ven ya realmente difíciles y no podemos hacer nada, sino que dependamos siempre, desde la parte más sencilla hasta la parte tal vez más complicada, que dependamos de ti, que confiemos en ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.